Tu academia en línea Psicología desde el aula te da la bienvenida a este curso taller Planeación de la entrevista de selección de personal, el cual tú desarrollarás con una metodología de la enseñanza basada en el aprendizaje autodirigido, para lo cual te vamos a suministrar las herramientas necesarias con las cuales tú responder a las actividades y protocolos que te exijamos desde esta plataforma, y así concluir de manera exitosa y planificar las mejores entrevistas que den al traste con la escogencia de recursos humanos más idóneo para el puesto que esté buscando. Comencemos. Entrevistado y entrevistadores le han adjudicado un gran valor a la entrevista de selección, puesto que en ella puede venderse de la mejor manera. O sea, el entrevistado puede ofrecerle a la organización su mejor rostro, sus mejores habilidades, y el entrevistador le muestra a una organización capaz de acogerlo y darle lo mejor de sí para que él pueda alcanzar sus metas. Por lo tanto, en este momento se establece la base para el contrato psicológico, punto importante en la relación empleado-empleador. En este proceso de persuasión mutua entre entrevistados y entrevistadores hay algo que va mucho más allá. Por ejemplo, las organizaciones utilizan las entrevistas no solo para seleccionar nuevos empleados y determinar dónde pueden servir mejor a la organización, sino que también lo hacen con la intención de vender a la empresa o la organización o a la compañía como tal, y desarrollar con ellos relaciones públicas favorables con los clientes potenciales de sus productos y servicios, que son a su vez los sujetos que quieran ocupar un puesto en la organización. Mientras que los que aspiran al puesto, los postulantes al puesto, utilizan la entrevista o el escenario de la entrevista no solo para competir por una posición específica y venderse, como hemos señalado anteriormente, sino también que lo utilizan para obtener experiencias valiosas y determinar qué oferta rechazar o cuáles ofertas aceptar en el futuro, ya que se convierte en una fuente de experiencia y un entrenamiento a futuro. Para responder a esta pregunta, primero tenemos que partir del principio que muchas personas entienden. Muchas personas entienden que una entrevista es exitosa cuando se obtiene el candidato ideal, el candidato que estamos buscando, o sea, cuando el postulante acepta el puesto. Bueno, pero ¿qué ocurre? Una entrevista es exitosa como tal en sí cuando un postulante en medio de la entrevista descubre que esa no es la organización para la cual él desea realmente trabajar. O es exitosa también, por otro lado, cuando estamos en el proceso de la entrevista y descubrimos que todas esas maravillas que hemos visto en el resumen, o sea, en el currículum vital y en la solicitud de empleo que nos ha ofrecido el postulante, al momento de entrevistarnos nos damos cuenta que no está capacitado para ocupar el puesto de trabajo. En términos generales, podríamos decir que una entrevista es exitosa entonces cuando ambas partes obtienen la información necesaria para tomar la mejor decisión posible en relación con el puesto, o sea, si me quedo con el solicitante o el solicitante decide permanecer en el proceso y ser parte de la organización. Ahí podemos decir entonces que hemos hecho una entrevista realmente exitosa. La importancia de una buena entrevista de selección de recursos humanos subyace en el hecho de que esto nos lleva a crear conciencia de que en la misma no estamos interrogando a un postulante al puesto de trabajo, sino que todos los esfuerzos que hemos organizado van dirigidos para permitirnos obtener las informaciones necesarias, o sea, aquellos datos que sean relevantes y que nos permitan tomar las decisiones al respecto, o sea, que puedan facilitar esa comunicación bilateral entre el postulante al puesto o el solicitante al puesto y nosotros, y así podríamos nosotros decir que hemos alcanzado el diseño, la planeación de una entrevista realmente exitosa y que cumpla con los objetivos para la cual ha sido diseñada. Las modalidades de la entrevista que vamos a ver en este curso taller son individual, secuencial, de panel y grupal. Esta modalidad de entrevista, que es bastante popular, la modalidad individual, tiene cierta ventaja. Por ejemplo, se le paga a una sola persona, en términos de costo es más barata que la que va a hacer la entrevista, ¿verdad? Y también ahorra bastante tiempo al resto del personal del Departamento de Recursos Humanos, ya que ellos están ocupados en otro tipo de tareas. Pero también
tiene cierta desventaja en cuanto al hecho de que los datos que se están recuperando en la entrevista están a cargo de una sola persona y se pueden cometer ciertos errores, lo que cometería, o más bien lo que podría poner en tela de juicio la fiabilidad y la validez de la entrevista que se ha hecho. Pero sigue siendo la más popular y la más, podríamos decir, no más efectiva, pero la que más a diario se realiza en las organizaciones de hoy. Este tipo de entrevista tiene una ventaja potencial, podríamos decir, bueno, es que en su proceso ella provee para varias fuentes, o sea, para los diferentes entrevistadores, informaciones, y además va a confrontar al entrevistado con los diferentes estilos de comunicación y áreas de competencia o de habilidades y saberes que tienen los diversos entrevistadores a la cual se está enfrentando el candidato. Ahora, su principal desventaja era la ventaja que tenía la anterior, y es que aquí hay un mayor costo y se utiliza un mayor tiempo en su realización. A diferencia de la entrevista anterior, donde el candidato tendría que ir de un entrevistador a otro entrevistador, aquí no, aquí todos los entrevistadores se encuentran en un mismo lugar y en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Por lo tanto, entre las ventajas que se le han encontrado a ella es que se ahorra tiempo y dinero, ya que todos los miembros del panel escuchan la misma información a la misma vez, y los miembros de este panel tienen la oportunidad de observar las interacciones, o sea, las conductas que va mostrando el candidato cuando es interrogado por cada uno de los entrevistadores. Además, que esto le permite ir tomando notas extra frente a los comportamientos que va observando, mostrando el candidato. Entre las desventajas que se le han señalado están el hecho de que los entrevistadores más capaces, más diestros, con mayor experiencia, pueden influir en las conclusiones finales, porque se impone frente a aquellos entrevistadores que son menos sagaces, con menos experiencia. También se ha agregado el hecho de que a medida que aumenta el número de entrevistadores, se desarrolla la tendencia a elegir a los candidatos que se han mostrado mucho más seguros en el proceso de entrevista, o sea, aquellos candidatos o aquellos individuos a quienes no se le encuentra ninguna limitación, y termina rechazando así a aquellos candidatos más capaces, pero que han admitido abiertamente algunas áreas de dificultad. Ante el hecho de que el solicitante o el candidato, al tener que enfrentarse a tantos entrevistadores al mismo tiempo y en un mismo espacio, puede llegar a ponerse sumamente ansioso, lo que evitaría que él muestre todo su potencial, y así la organización pierde un tremendo postulante o un candidato o un posible empleado con un gran potencial para ocupar un puesto en la organización. Claro, estas desventajas no le dejan de quitar la brillantez, lo fabuloso y lo maravilloso, podríamos decir, por la cantidad de información que se tiene a la vez de la entrevista, en este tipo de entrevista llamada entrevista de panel. Esta entrevista por lo general se realiza ofreciéndole a los solicitantes al puesto de trabajo que realicen una tarea o que desarrollen un tema en particular, y que luego se va a discutir. Fíjense, también tenemos que destacar que aquí, en lugar de haber un panel de muchos entrevistadores y un entrevistado, aquí al revés, aquí tenemos o un entrevistador y muchos entrevistados a la vez. O sea, aquí se invierte el orden. Pero bueno, vamos a señalar algunas de las ventajas que se tienen. Bueno, se encuentran entre las ventajas que ahorra tiempo y dinero, ya que permite excluir entonces a aquellos candidatos que definitivamente nunca debieron haberse considerado para la entrevista en cuestión. Permite además evaluar concretamente características tales como cooperación, competitividad y liderazgo entre aquellos que aspiran al puesto. Pero entre sus desventajas tenemos que señalar que los candidatos más tímidos o menos articulados, los menos hábiles, ¿verdad?, pueden ser opacados por las ejecuciones de aquellos que son mucho más hábiles y más destacados y que muestran ser mucho más competentes en el área que se está poniendo a discutir en particular, y que este tipo de entrevista necesita una estructura bien definida para poder tener éxito, y criterios operacionales también muy claros y definidos para que las decisiones de los entrevistadores tengan validez
ya que resulta fácil incurrir entonces en juicios subjetivos. ¿Por qué así? Bueno, porque tenemos uno o dos entrevistadores y muchos entrevistados y se pueden cometer ciertos sesgos en este tipo de entrevista o modalidad de entrevista llamada grupal. Al margen de que la planeación de la entrevista permite conocer a los candidatos de acuerdo a las características que están planteando en el puesto, también cuando planificamos una entrevista evitamos entonces confirmar nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos y nuestras propias impresiones cuando estamos procesando una entrevista, estamos en el proceso de una entrevista, lo que nos hace entonces vulnerables a ser acusados de cierta discriminación, o sea, no hace entonces que favorezcamos a uno o desfavorezcamos a otro cuando no hemos planificado la entrevista de manera adecuada. También una entrevista bien planificada permite entonces que nosotros podamos ver entonces cuáles son los candidatos más calificados y los candidatos menos calificados, y eso nos lleva entonces a nosotros a tomar una decisión bastante acertada, llevándonos entonces la planificación a que nosotros podamos conocer y entender de manera adecuada la posición sobre la cual vamos a hacer la entrevista y así obtener la mayor cantidad de información que haga la entrevista entonces que tenga mayor validez y mayor fiabilidad. La planeación de la entrevista conlleva entonces 3 pasos fundamentales que serían revisar la descripción de puesto, analizar la solicitud de empleo y analizar el CV. Cada uno de estos puntos lo vamos a ver de manera individual en la parte práctica. En este primer momento estamos tratando la parte, el armazón teórico del curso taller. Vamos a ver ahora lo teórico de esto y luego vamos a ver entonces uno por uno cómo se hace en la planeación de la entrevista en la parte práctica. Esto es bastante importante, este primer paso de revisar la descripción del trabajo en la planeación de la entrevista, ya que permite al entrevistador clarificar su propia comprensión de los requisitos que requiere la posición, o sea, el puesto que está en concurso, ¿verdad? Para preparar entonces su guía de preguntas. O sea, en este punto vamos a revisar y vamos preparando nuestra guía de preguntas para la entrevista, de forma tal que estas preguntas sean congruentes tanto con las necesidades de la posición o del puesto que esté en concurso, como con la información que nos presenta el candidato en su solicitud de empleo y en su currículum vital. En este punto de la planeación de la entrevista, donde tenemos que revisar el resumen o más bien el currículo y la solicitud de empleo del candidato, esto más que todo es una estrategia que es bastante esencial para que el entrevistador pueda decidir si el candidato o el postulante al puesto se le puede permitir o es merecedor de una entrevista, así como para poderse familiarizar con el trasfondo tanto educativo y profesional y poder estructurar preguntas relevantes a la posición o a la vacante que está postulando el individuo. Por lo que entonces también surge una pregunta interesante en este proceso de revisión. ¿Tiene este postulante, otro solicitante, este candidato la preparación académica necesaria y requerida para ocupar la posición? Bueno, si la respuesta es sí, fabuloso. Ahora, si la respuesta es no, ¿podría esto entonces ser compensado con la experiencia que ya tiene en un puesto similar o en el mismo puesto de trabajo? Son de las cosas que vamos a escudriñar nosotros cuando estemos analizando la solicitud del empleo conjuntamente con el resumen o el currículum vital. O sea que este es un punto crucial en la elaboración de preguntas y en conclusión en la planeación de la entrevista de selección de recursos humanos. En este paso de revisar de manera particular la hoja de vida o el currículo vital o el resumen de un candidato o un postulante, nosotros tenemos que enfocarnos en este análisis en buscar respuesta a un conjunto de preguntas entre las cuales podrían estar, por ejemplo, como primera pregunta, ¿llena el candidato los requisitos para la posición en términos de educación, años de experiencia y tipo de experiencia? Otra pregunta sería, ¿aparenta tener las destrezas académicas el candidato y técnicas y otras destrezas necesarias para desempeñar
en forma exitosa sus funciones en el puesto de trabajo. Asimismo, tenemos que buscar respuesta a la pregunta, por ejemplo, a preguntas mucho más específicas en el puesto de trabajo que van surgiendo en todo el proceso, en todo el proceso de entrevista, como por ejemplo, ¿tiene el candidato, el solicitante, el conocimiento y la destreza y la experiencia necesaria para hacer este trabajo de manera puntual y que no requiera la mayor cantidad de capacitación una vez ocupa el puesto de trabajo? Son entre todas las preguntas que tenemos nosotros que irnos respondiendo cuando estamos analizando el currículo vitae en la planeación de la entrevista de selección de recursos humanos o selección de personal. Estos serían los 3 pasos que luego vamos a ver uno por uno en el aspecto práctico de este curso taller. Una vez ya hemos planificado la entrevista de selección de recursos humanos, ¿qué debemos hacer antes de iniciar ya la entrevista? Ya hemos llamado al candidato, ¿pero qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que asegurarnos es de que el lugar sea cómodo, acogedor para el candidato que vamos a recibir. Asimismo, si tenemos alguna información digital o impresa que le vamos a dar, tenemos que tenerla previamente a mano. Debemos indicar a la gente que trabaja con nosotros que no nos interrumpa durante este proceso. También tenemos que permitir que el candidato se sienta seguro y relajado durante toda la entrevista, pero de igual manera nosotros tenemos que procurar aprendernos el nombre, obtener el nombre y el apellido de la persona que vamos a entrevistar, y una vez llegue ante nosotros llamarlo por su nombre y su apellido. Y algo bastante importante y entender que aún nosotros estemos en la oficina y la persona viene, no podemos hacerlo esperar. Bueno, ¿por qué no podemos hacerlo esperar? Bueno, porque la espera produce en cualquier persona y mucho más en el candidato o el aspirante al puesto cansancio y ansiedad, por lo que este no podría desempeñarse de manera adecuada y nosotros no ver todo el potencial que tiene y perder un candidato fabuloso para la organización. Y por otro lado, esto puede producir molestia y podría entonces hacer que el candidato pierda el interés por trabajar o por ser parte de la organización para la cual nosotros estamos entrevistándolo. O sea, es importante que nos vamos a adherir a cada uno de estos pasos que hemos señalado aquí, que van desde el cotejo del ambiente hasta no hacer esperar al candidato que vamos a entrevistar. Al iniciar una entrevista, debemos saludar amablemente al candidato solicitante. Bueno, ¿pero y para qué? Bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, esto tiene como objetivo desarrollar un clima de confianza. O sea, es hacer que el candidato se sienta cómodo. Debemos de recordar, cada uno de nosotros, que la experiencia de ser entrevistado nos causa tensión a cualquier persona. Si nosotros también hemos pasado por ese proceso, ya que nosotros vamos a discutir cuáles son nuestras competencias y habilidades con la esperanza de ser seleccionados para ocupar una posición en la organización. Por lo tanto, la labor de nosotros como entrevistadores es propiciar un clima apropiado para que el entrevistado o el candidato logre proveer la mayor cantidad de información posible sobre él mismo. Por lo tanto, debemos de usar siempre el nombre y el apellido completo del candidato y agradecerle que se haya presentado a la entrevista. O sea, no es una dádiva, no es un favor, no, tenemos que agradecerle que él esté ahí con nosotros. Asimismo, es importante que la persona tenga conocimiento de la agenda. O sea, el hecho de que el candidato o el solicitante o el entrevistado, tenga información o conocimiento de lo que va a ocurrir, el tiempo que va a durar en la entrevista, y lo que se espera de él, o sea, cuáles son las expectativas que tenemos de él durante la entrevista. Todo esto va a aportar de forma significativa y positiva al desarrollo de un clima apropiado para que el candidato se sienta cómodo y se proyecte adecuadamente durante todo el proceso de la entrevista. O sea que es importante que él conozca los tiempos que va a durar con nosotros durante toda la entrevista. ¿Y esto se hace cuando? Al comenzar la entrevista. Ya hemos visto qué hacer antes de la entrevista de selección. Ahora veamos de manera teórica, y que luego vamos a ver de manera práctica, qué hacer durante el proceso de la entrevista de selección. Mire, lo primero que tenemos que informarle al entrevistado o candidato, que vamos a ir tomando nota, y con esto vamos a evitar que él se sienta amenazado.
Asimismo, mire, es importante señalarle a ustedes que así como en otro tipo de entrevistas se toman notas, bueno, en la entrevista de selección también es importante tomar notas durante el desarrollo de esta. Mire, y para ello les recomendamos que usted escriba palabras clave. También evite perder el contacto visual y evite escribir lo que no estamos preparados para mostrar al entrevistado, si éste llegara a ver lo que estamos escribiendo, o si así no lo solicitara, o si por error llega a la mano de él, porque no podemos escribir más allá de lo que realmente nosotros no podamos mostrar. Eso es muy importante, ser cuidadosos, tener mucho cuidado y mucho tacto al momento de tomar nota. Asimismo, tenemos que ir a buscar informaciones necesarias, no hacer preguntas y no ir sobre cosas que no son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque la mayor parte de las preguntas que hacemos nosotros como entrevistadores en el proceso de selección deben descansar en dos premisas fundamentales. O sea, dos puntos fundamentales. En primer lugar, que en el desempeño, y luego en el comportamiento previo del solicitante o del candidato que estamos entrevistando, ¿verdad? Esto puede predecir su desempeño futuro. Y segundo, que su desempeño en la entrevista de selección pueda de alguna manera predecir su desempeño en el escenario futuro de trabajo. O sea, nosotros vamos a partir de dos cosas: de su desempeño en la posición que ya tuvo y el desempeño que tiene durante la entrevista. No podemos entonces nosotros salirnos de ahí. Toda nuestra entrevista tiene que tiene que girar en torno a la posición, en torno al puesto, en torno a lo que está en la descripción de puesto, en lo que está en el resumen de puesto o en el resumen del candidato o en la hoja de vida, en torno a eso. Y por último, usted tiene que procurar escuchar y responder de manera apropiada. Bueno, ¿por qué? Porque en todas las situaciones de entrevista, no solamente en la entrevista de selección de recursos humanos, la respuesta de un entrevistado van a estar influenciadas por el grado de interés y pericia en el entrevistador. En la entrevista de selección, al igual que en cualquier otro tipo de entrevista, como la de consejería, la importancia del uso adecuado entonces de las destrezas de comunicación, tanto verbales como no verbales, hará la diferencia entre una entrevista exitosa y una entrevista poco exitosa. Por lo tanto, la naturaleza recíproca de esta entrevista va a requerir que seamos nosotros como entrevistadores muy cuidadosos con nuestras reacciones y respuestas, para de esta manera estimular al solicitante a comunicarse de forma efectiva. O sea, que nosotros tenemos que ser muy tácticos con el lenguaje verbal y con el lenguaje no verbal. Todo esto lo vamos a ver en detalle en una práctica más adelante. Así que son los detalles que debemos tomar en cuenta al momento o durante estamos realizando la entrevista de selección. Al cierre de la entrevista de selección de recursos humanos, es importante que se le permitan hacer preguntas adicionales a los candidatos, aunque durante el transcurso de la entrevista él formuló alguna pregunta. Bueno, esto es un buen momento para ofrecerle información adicional de la compañía y de la posición, y si es posible llevarlo entonces a visitar algunos departamentos de la organización para que conozcan el ambiente físico. O sea, por eso es importante que haga preguntas adicionales. Asimismo, explicar qué sucederá luego. Bueno, el entrevistador o nosotros como entrevistadores debemos de clarificar en forma concreta lo que el solicitante puede esperar en el futuro con relación a este proceso. Pero, o sea, si se le va a llamar, si no se le va a llamar, o sea, qué va a ocurrir después, más adelante. Asimismo, tenemos que proveer un sentido claro de que la entrevista finalizó. Mire, el entrevistador o nosotros como entrevistadores debemos manifestar al entrevistado, tanto verbal como no verbal, que la entrevista ha llegado a su fin. Bueno, porque en algunos casos las entrevistas se siguen ya una relación ya de afectividad y continúa más allá del tiempo previsto. Por eso hemos hecho un guión previamente
antes de nosotros iniciar la entrevista. Recuerde que se le informó el tiempo que va a durar la entrevista, se le informó una agenda y tenemos que ser rígidos con la agenda. ¿De acuerdo? Y todo esto, más otras cosas que vamos a ver más adelante, son puntos fundamentales al cierre de una buena entrevista de selección de recursos. Una vez hemos concluido la entrevista, es importante entonces nosotros evaluar lo que ocurrió durante, lo que ocurrió después y lo que ocurrió inclusive antes, o sea, para nosotros tener un equilibrio de qué tan exitosa ha sido nuestra entrevista. Hasta aquí hemos llegado entonces, en términos generales, a los aspectos teóricos de este curso taller sobre preparación o planeación de una entrevista de selección de recursos humanos. Vamos a ver más adelante ahora los aspectos prácticos de la planeación de la entrevista. Continuamos más adelante.